yo desde el 2005 empecé con el tema de San Benito, porque eso es San Benito. Para los que no saben, esos taraqueros están en una manifestación en Ceuta, municipio de Baral, los 27 de diciembre. Supuestamente, según algunos autores, en Baral hubo cumbe, y por eso ellos estaban allí escondidos, y por eso todavía usan máscara, porque en la costa sur del lago, donde trajeron a los primeros africanos para trabajar en la siembra como esclavos, allí los que usan saya, la falda, ellos usaban máscara, según comenta Angelina Polau, una austríaca antropóloga. Y claro, la iglesia se encargó de ir eliminando cosas que no fueran católicas. Eliminaron las máscaras, que las máscaras en la simbología africana representan a nuestros ancestros africanos, los muertos, por eso el tema es así, los genios de la muerte. La verdad es que pueden ser yorubas los que están allí, porque como era un cumbe y a Venezuela, principalmente a Maracaibo, llegaron tantos grupos étnicos, Congo, Guineo, Mina, Arará y Cuásima. Los Arará eran los que representaban a los Huefón y que venían de Dahomey, de actual Benín. Ellos son los que llaman Ajé, los que veneran a Ajé. Y Ajé, junto a Ledva, Erzuli, y otras deidades, ellos forman el panteón vudú. Aquí han satanizado eso, pero eso es una religión africana, hay que aceptarla. Yo soy católica, pero si yo me voy a poner a hacer fotografía documental, yo tengo que ser neutral, bueno, y leer lo que veo, no ponerle censura como hacen otras religiones que compiten. Antes era la iglesia compitiendo, ahora son los evangélicos compitiendo contra la iglesia. Ok. Entonces, pueden ser los guedes del vudú, los que están allá en Ceuta, o pueden ser los egungun de los yoruba. Ellos en esa manifestación hoy día, los 27 de diciembre, allí en la orilla del lago, uno llega a Ceuta, toma la lanchita cuando ves que todo el mundo, y te montas en una y te llevan hasta allá. Y allí vas a conseguir a las personas tocando, los tocadores están tocando, y hay un hombre lanzando décimas, o sea, no te están lanzando las letanías del Chimbacle allá en la costa sur del lago donde nació la manifestación. Por eso es que yo digo, es un palenque, o sea, yo apoyo al que hace esa afirmación y esa investigación, porque parece que están mezclados varias culturas, no como en la costa sur, que ahí se refleja el vudú, cuando claman por Ajé, por San Corocome, Chocho, Ledva, todas esas divinidades de la religión dahomeyana. Hoy Benín, el país ya ahora cambió de nombre. La esclavitud sigue en el Congo, en África, y ustedes lo saben por las riquezas minerales que tienen. Eso no ha terminado. O sea, ya han dicho que a finales del siglo XIX terminó. Aquí empezó en el siglo XVI, pero en la costa sur empezaron a llegar en el siglo XVII los africanos. Ahí me da risa porque a muchos investigadores y antropólogos hablan de los esclavos que llegaron. ¿Qué esclavos? Ellos en su país eran príncipes, habían sabios. Todos esos que pusieron a trabajar la tierra es porque ya tenían conocimientos de la tierra, no eran ningunos esclavos, los convirtieron ellos cuando empezaron las guerras entre pueblos y ofertaban su gente, su botín de guerra. Entonces ahí empezó el comercio, que lo empezaron los portugueses. Después, medio siglo de haber empezado los portugueses, que la corona española les dio permiso, empezaron los ingleses, holandeses y franceses, y ellos tenían factorías allá en África. O sea, ellos tenían controlado hasta el país, se daban ese lujo.
Entonces allá la llamaban la costa de esclavos, en Dahomey, donde tenían los portugueses, los demás los tenían en otras partes. Cuando se fue terminando la esclavitud, muchos se llevaron esos africanos a Jamaica y a otros países, a Brasil. Por eso en Brasil hay tanto descendiente de africanos. Hoy día lo llaman afrodescendiente y me parece una cuestión como muy discriminatoria, ¿no? Entonces a los catiritos, ¿cómo los vamos a llamar? Eurodescendientes, pero no lo hacen. Solamente lo hacen con los afros. Los afros son venezolanos, quedaron aquí igual. Mis abuelos eran libaneses y yo soy nieta de esos libaneses, pero yo soy venezolana, Maracaibo. Entonces, eso ya es el árbol genealógico de cada quien, que el color lo delate otra cosa. Entonces, actualmente, ellos lo que hacen es resguardar el orden en la fiesta. Uno llega, como les venía diciendo, y ve que cuando llegan los taraqueros, porque los taraqueros el 26 se van a Tomopolo, allá hacen, como decir, un corral, encierran al santo. Ellos lo que tienen es un santito, encierran al santo y al día siguiente que se vienen a Ceuta a celebrar, destruyen el corral y vienen a Ceuta. Entonces en Ceuta ellos dividen con palmas la zona, donde están ellos que están aquí y nadie puede pasar a su zona. Por eso es que yo pienso que sí, que son, claro, además usan máscara, son los ancestros, porque los ancestros lo que hacen es separar al difunto de la tierra, de lo terrenal, porque ya no pertenece a la tierra. Es más, la esposa todas las noches tiene que dormir en una casa diferente, para que el espíritu no la consiga y la posea. Y después, y claro, tiene que guardar el luto, después que pasa el luto ella se casa con un familiar del esposo. Eso lo hacen allá en el África. Aquí no, pero ellos llevan el rito. Muchas veces los mismos que llevan esa manifestación no saben. Es más, en la costa sur yo he tenido que ponerme a averiguar los códigos. Y les he publicado el libro de mi hipótesis, y muchos de ellos creen en la hipótesis que yo llevo, porque ellos, por el temor a ser castigados por la iglesia, tuvieron que usar símbolos de la iglesia. Usan una cruz, y esa es letra. Entonces uno ve a la imagen que sale de la iglesia vestida de azul, orajé, como nos decía Juan de Dios Martínez, que por él es que estoy metida yo aquí, porque él me ve y me decía, búscame fotos del santo, búscame. Bueno, en el 2005 digo yo, voy a empezar a buscar fotos del santo. El hombre se muere en octubre, y en enero había empezado yo en Cabima, que es la famosa foto esa que me publicó Pablo, de fotógrafos venezolanos en el mundo que aparecen descamisados en blanco y negro, venerando a la imagen. Claro, esos descamisados son espiritistas. El del centro, a él se le incorpora un espíritu africano, que lo llaman el gran centauro del África. Entonces, eso es una historia, la de Cabima, esos descamisados con los pelos amarillos. En diciembre, por ser el 4 día de Changó, se lo pintaban de rojo, pero el rojo les tumbaba el tinte. Y prefirieron dejar el pelo amarillo el 27 de diciembre por Ochún, porque los dos son sus padrinos. Porque, bueno, ustedes saben que en esa religión bautizan a uno y uno tiene su padrino. Bueno, entonces lo usan de amarillo tanto en diciembre, el 27, como el 6 de enero en Cabima, por Ochún. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Estoy explicando muy bien entonces. Ellos dividen el espacio y de pronto el que se pasa el espacio de los taraqueros les cae un hachazo, porque tienen un hacha de madera. Tú me atacas y te sales de aquí. Pero claro, es que ese es el espacio de los muertos, ahí no pueden estar, según mi hipótesis. Ellos lo hacen por tradición. Y de este lado está un decimista cantando al son de los tambores. Y uno dice, increíble.
y allá en el sur del lago el decimita, no es decimita, son capitanes de lengua que ellos lanzaban antes convocaban a las divinidades y lanzaban palabras en africano antes, que lo llamaban jerigosa. Pero la iglesia, por supuesto, no podía permitir eso y les metió los salmos, los gozos. Los gozos no son más que la historia de un santo. Entonces ellos, dependiendo del evento, lanzan el gozo que va con el evento. Si es un funeral, te lanzan un gozo más o menos que concuerde con eso. Y cuando alguien muere, igual. Pero ellos para todo tocan el golpe chocho. El único golpe porque eran más de 20 golpes los que tocaban en la costa sur del lago donde nació la manifestación. Y fue en Gibraltar donde ellos se impusieron y allí tenían las grandes casas de 2 pisos, hasta tenían para hacer barcos, tenían factorías y ahí llegaron los piratas. Los piratas no eran más que los enviados de las coronas, inglesa, francesa, holandesa, saqueaban el botín de los españoles porque en la época ellos estaban en guerra, se lo llevaban, hasta esclavos se llevaron, joyas. Entonces, si no vaciaban la iglesia, iban a las casas y bueno, se enterraban, porque la gente lo que les dio fue por enterrar su cofre, su valioso tesoro. ¿Qué otra cosa de allá del sur del lago? ¿Y eso es dónde exactamente? Eso es en Ceuta, en Baral, los 27 de diciembre. Ellos siempre han usado 2 capitanes, no se sabe si son de banda como los de la costa o son de lengua, nada de eso. Son capitanes que los que se encargan es de la fiesta de la imagen. Hoy día, como ellos se han contaminado con los chimbangles de la costa sur, igual que se contaminaron en Maracaibo, que hay muchos grupos de chimbangles, y en realidad aquí no hubo esclavitud para que estén esos grupos de chimbangles. O sea, allá la directiva o la jerarquía de un chimbangle es que los españoles encargaron de pronto a una persona mayordoma o capitán, porque conocía de siembra, de tierra, y ellos eran los que estaban encima de los esclavos, de sus congéneres, ¿no? Para que trabajaran la tierra. Y eso con el tiempo y los terremotos, eso se fue quedando en una organización que hasta el sol de hoy está. Y el director entonces se encarga de los tambores. Cada quien debe estar sonando bien su tambor, si no hay que revisar que tiene el tambor. Los capitanes de lengua cantan la letanía al santo en el cementerio, en la iglesia, en la casa de una promesa. Los capitanes de banda se encargan de que todo funcione bien allá en la costa sur. Tienen que estar pendientes que el santo esté bien vestido, que haya dinero para la comida, que todo esté listo para la fiesta que se celebra 27 y 6 de enero en los pueblos ancestrales o de tradición, porque después en el 2003 vino un gobernador y dijo, ahora todos estos pueblos van a tener chimbangle. Entonces ahí, desde el 21 del 19, están bebiendo allá en la costa sur, porque decir chimbangle es decir caja de ron que uno tiene que llevar allá donada. Y todo el mes de diciembre estaban bebiendo hasta que llega el 6 y bueno, y después viene la promesa, después de Semana Santa, porque mientras haya Semana Santa, la iglesia te prohíbe hacer una promesa, una gaita, nada. Han habido casos de cultores que han fallecido en Semana Santa, no pueden sacar. Claro, eso depende de cada pueblo. De pronto hay un pueblo como San José que es más permisivo. Y San José de Hera lleva la tradición, pero el que más exacto lleva la tradición es San José de Hera. Allá de pronto puede ser Semana Mayor, pero si fuiste un cultor yo te saco la imagen, te saco los tambores. Pero si vas a Palmarito ahí no te van a sacar ni santo, no te lo sacan. Ni porque fuiste escultor, ni porque fuiste devoto. Cada pueblo tiene una tradición ancestral. Por lo menos en Gibraltar le sacan, el santo es al mayordomo. Lo he visto.
Pero dependiendo del mayordomo, como pasó en el funeral de una gaitera, como el mayordomo era el hijo de la gaitera, le sacó el santo para que la recibiera. Y eso no es así, porque eso es una tradición que ahí no le sacan el santo, sino al mayordomo. Igual en Palmarito. En los demás pueblos como San José es más permisivo. Le han sacado el santo a la esposa de un director que tuvo por más de 30 años de director del Chimbagle y le han tocado hasta los 6 golpes. Han quedado 6 golpes apenas. El primero es cantica, que es cuando empiezan a calentar. Y lanzan así como frase, y me voy pa' Maracay. Eso es una frase que pueden lanzar en cantica. O me voy a que el capitán. Cuando están a las puertas de la iglesia, toca chocho. Pero si estás en San José, San Antonio y Santa María, no es que después de chocho va a venir ahí y van a sacar la imagen, no. Yo lo he visto, por lo menos el santo viene de la iglesia, o sea, del altar, llega a la puerta principal y empieza con el chocho y los capitanes de lengua empiezan con sus letanías, porque hoy día son letanías, ya no es jerigosa. De pronto, retrocede, se van para la puerta lateral izquierda y vuelven a hacer lo mismo a golpe chocho, después se van a la derecha. ¿Y qué hicieron ahí? Una cruz. O sea que a quien le hacen homenaje antes de salir no es a él, primero es a Ledva. Y prácticamente cuando llega el ensayo a buscar la imagen, el abanderado que va dirigiendo lo lleva una bandera blanca. Quiere decir que no hay santo en la calle, con una cruz. Esa es Ledva. Van, tocan el chocho. Cuando ya finalmente llegan a las 3 puertas, la imagen vuelve con los cargadores a la puerta principal y ahí empiezan con ajé. Ahí cambian de abanderado y de bandera. Y la bandera entonces es azul, y en la bandera azul vemos las 3 divinidades. Vemos la azul por ahí, el santo está pintado de azul. Vemos la cruz que está prácticamente apuñalando el corazón, o sea, la cruz está encima del corazón. Entonces ahí está el Zuli, que es una divinidad de la bondad en el panteón vudú, el Zuli, la bondad del amor. Y está la cruz que es Ledva. Fíjate, primero le hicieron los honores a Ledva y ahora al salir la imagen, a los 3 le hacen los honores. Salen con 3, porque ellos tuvieron que ser astutos, porque la iglesia no los dejaba hacer sus rituales. Se robaron la cruz de la iglesia, el corazón, pero lo pintaron de azul, como decía Juan de Dios, el azul de ajé. Y entonces en el santo católico que se lo trajeron, porque ellos pensaban que así lo iban tú sabes, a controlar, ellos fueron y dijeron, ese santo es ahí, vamos a poner tal, y pusieron 3 divinidades, y ese santo negro, como ellos que eran negros, fue San Benito de Palermo. Entonces, por eso es que dice Chucho García que está una religión afrocatólica, porque están los aportes africanos y los aportes europeos de la iglesia. Entonces aquí ellos resguardan el orden y las mujeres andan con un santito en la cabeza. Y llegan los taraqueros y lo que hacen es saludar al santito y besarlo. Eso es lo que hacen. Pero ahora con la culturación y la contaminación de la cultura de la costa, que se ha extendido a muchos municipios de Maracaibo, ahora quieren celebrar con Chimbagle y lo están haciendo en Ceuta. Chimbagle es en tierra y lo están haciendo los 6 de enero. Pero la manifestación de ella sale claro, al cortar y cambiar, el antropólogo se vuelve loco porque dice, ¿qué es esto? Esto no era en tierra, esto no era un cumbi, ¿qué hacen aquí? En agua, ¿qué hacen en tierra? O sea,
En tierra nació fue en la costa sur del lago. Ya son los 10 minutos. Sí. Gracias. Pero quería decirte algo. Ujú. Primero, te felicito. Segundo, el hecho de que no haya celebraciones los Viernes Santos, por eso no sale ese santo, porque es una fiesta sincrética y el Viernes Santo es el único día en el calendario litúrgico cristiano que no hay misa, porque ese es el día de la muerte de Jesucristo. Entonces, es una fecha de silencio, recogimiento y luto. Por lo tanto, en todo el mundo, esta fiesta, la celebración del sacrificio, que es la misa, no ocurre. Claro, pero aquí hay una fusión de culturas. Claro. Entonces ellos no tienen que ver con la iglesia católica ni que de la Semana Santa. Hay muchos que creen más en su tradición ancestral africana. Y por eso lo puedes observar saliendo a despedir a ese difunto que fue un cultor. Devoto. Mm. Gracias. Gracias a todos por Gracias. escuchar.